Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar avanzando en el tema de derivadas y hoy vamos a hacer la definición formal de lo que es una derivada en un punto. En el video anterior, si recordarán, estuvimos trabajando con el concepto de velocidad para llegar a lo que es la definición de velocidad instantánea, que está íntimamente relacionada con el concepto de derivada. Por eso vamos a ir construyendo a partir de ese ejemplo para llegar a la definición de derivada en un punto justamente. Por eso te recomiendo que tengas visto el video anterior. Sin más, comenzamos. Vamos a repasar los conceptos previos, dos que vimos el video pasado y otros dos que no hemos tocado en esta serie de videos, pero que van a ser importantes para definir a la derivada. Primero tenemos la velocidad media, que la calculamos en la clase pasada, en el video pasado, y también la velocidad instantánea. Recuerden que la velocidad instantánea se definía como un límite aplicado a la velocidad media, cuando los dos extremos de los medios, del promedio que yo quiero buscar, tienden a ser iguales, o sea, B tiende a ser igual a A. También vamos a agregar el concepto de recta secante a una curva, que esta se da cuando una recta corta en dos puntos a una determinada curva. Por ejemplo, esta recta anaranjada es secante a la curva que está con verde. Y también el concepto de recta tangente a una curva, que esta se da cuando la recta la corta en un solo punto a la curva, de manera que de un lado de la recta, digamos, no quede nada. O sea, en este caso la recta la corta en un punto y toda la parte de la curva queda del otro lado. Eso en una parte de la curva. ¿Por qué? Porque esta curva podría bajar de nuevo y acá la cortaría de nuevo. Pero en esta sección ocurre eso. ¿Estamos? Con eso entonces tenemos los cuatro conceptos previos que vamos a utilizar para definir derivada. Vamos a partir de un problema disparador, como acostumbramos a hacer, que dice lo siguiente. El siguiente gráfico representa la distancia de un auto que transita por una ruta recta a la ciudad desde donde salió en función del tiempo t. Tenemos entonces esta curva, bien, tenemos los dos ejes, t que vendría a ser x y d que vendría a ser y. Recuerden, d, la distancia, depende del tiempo en este caso, o sea que d va a ser el eje vertical, que es el de la variable dependiente. Bien, tenemos entonces esta curva que muestra la distancia a la que se encuentra una persona, un auto en realidad, en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esta curva? Hasta acá se fue alejando, acá dejó de alejarse y empezó a volver, podríamos decirlo, o se está acercando de alguna manera. Y acá termina el estudio de la curva. Acá podríamos intuir que sigue hasta que choca el cero, pero no sabemos, quizás justo esta curva decide subir de nuevo acá. No nos importa lo que vamos a hacer, nosotros queremos analizar en esta parte qué pasa. Y la pregunta del ejercicio es hallar la velocidad instantánea del auto en el momento A, siendo A un momento cualquiera del tiempo, o sea, A va a ser un punto que esté en el eje de las X, o sea, en el eje T en este caso en particular. Limpiamos la pantalla para hacer el ejemplo bien completo. Entonces nosotros tenemos la situación del auto que se aleja entonces de un lugar, del lugar de partida, y en este momento empieza a volver. Recuerden, este es el tiempo, esta es la distancia. Nosotros vamos a elegir un punto cualquiera y lo vamos a llamar A. Va a ser el momento A. Como no tenemos valores en ninguno de los ejes, vamos a usar todos valores simbólicos. A, entonces en un momento lo voy a ubicar acá. Yo decidí ubicarlo acá porque queda más lindo para el ejemplo que quiero hacer. En realidad A puede estar en cualquier lado, puede estar acá también, pero me importa en este momento. Entonces, en este momento A, nosotros tendremos que buscar la imagen de la función para poder ver que le va a corresponder esta distancia que está en el eje vertical. O sea, al momento A le corresponde d de A, que es la distancia dependiendo de A. Si nosotros tuviéramos la fórmula de la función, como hemos tenido en otros ejemplos, es cuestión de reemplazar el número que sea A
en la función y el resultado va a ser la distancia a la que se encuentra. Vamos a tomar otro momento v. Bien, el momento v lo voy a ubicar acá, lo voy a ubicar a la derecha de A para que sea un momento posterior. No es necesario que sea posterior, pero para el ejemplo me va a servir mejor. Y vamos a buscar también su imagen, o sea, b tiene esta parte de la función que se corresponde con d de b, o sea, este es el momento b, el segundo, la hora b, y este va a ser la distancia a la que se encuentra el auto en ese momento. Fíjense que tengo dos puntos y fíjense que tengo dos tiempos y dos distancias. Ya con eso nos alcanza para calcular la velocidad media del auto en ese trayecto. O sea, en el trayecto entre A y B podríamos calcular a qué velocidad se movió el auto. Y lo hacemos con la fórmula de velocidad media. De distancia en el momento B menos distancia en el momento A sobre B menos A. O sea, variación de distancia sobre variación de tiempo. Esto de acá me forma una recta. Bien, la vamos a llamar recta R, que tiene esa recta una inclinación particular. Y podemos darnos cuenta que acá trazo una horizontal y acá una vertical y se me forma un triángulo rectángulo. Síganme con esto, triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto. Donde, fíjense, esta parte amarilla se corresponde a la distancia, al tiempo que pasó entre A y B. Para calcular cuánto tiempo pasó ahí, lo único que tendría que hacer es restar B menos A. Por ejemplo, si A valiera 5, B valiera 9, yo hago 9 menos 5 para saber que acá pasaron 4 segundos, 4 horas, lo que sea esa unidad de tiempo. Entonces decimos que este cateto del triángulo rectángulo mide B menos A. De la misma manera yo puedo calcular esta diferencia de distancias. ¿Por qué? Porque esta de acá se corresponde con la distancia B y este valor de acá se corresponde con la distancia A. Si yo tengo que acá pasaron 10 kilómetros y acá 20, yo hago 20 menos 10 y obtengo el total de kilómetros que se pasaron, o metros, o lo que sea la unidad de medida. Porque el ejercicio no aclaró, o sea que podemos tirar la unidad de medida que nosotros queramos. En fin, nosotros sabemos que este cateto va a medir d de B menos d de A. Hasta ahí, fíjense que tenemos los elementos de la velocidad media. Esto de acá, d de B menos d de A, es el numerador, y esto de acá, B menos A, es el denominador. Fíjense que en este triángulo rectángulo yo tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente a este ángulo de acá. Este ángulo es el que me da la inclinación de la recta. Lo que me importa, lo que quiero apuntar en realidad, es que yo puedo averiguar la inclinación de la recta, o sea, la tangente del ángulo este, que es lo mismo que la inclinación de la recta. Si estudiaron función lineal, lo tienen que saber, y estoy seguro que si llegaron hasta acá es porque ya estudiaron función lineal en algún momento. La tangente de la recta, entonces, o la inclinación de la recta, se calcula haciendo el opuesto sobre el adyacente, y fíjense que justo son los de la velocidad media. Por lo tanto, yo puedo decir que esa división, la velocidad media entre A y B, va a ser la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, D de A, que es este punto de acá, A de X, D de A de Y, o de T y de B de, que ya lo tengo con estas letras, y B de B, que es este punto de acá. O sea que esa recta, si yo quiero saber su inclinación, tengo que calcular la velocidad media. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? Nosotros vamos a hacer un paralelismo con cómo buscamos la velocidad instantánea. Y si yo quiero hacer ese paralelismo, yo me tengo que preguntar ¿qué pasa con la recta R mientras B se acerca a A? O sea, ¿qué pasa con la inclinación de esta recta? Bien, la velocidad, la pendiente, que es lo mismo que la velocidad media. ¿Qué pasa con la pendiente de esta recta cuando B se acerca a A? O sea, si yo tomo puntos que estén cada vez más cercanos a A. Para eso vamos a tomar algunos, a ver si nos damos cuenta de qué es lo que pasa. Vamos a tomar entonces otro punto que se va a llamar B1, que va a tener una imagen que va a estar acá, que va a ser D de B1.
también vamos a tomar otro punto que vamos a llamar B2, que va a tener una imagen que va a corresponder con este valor del eje Y o el eje T en este caso. Y también vamos a tomar B3, que va a tener otra imagen que va a ser de B3. La puse con otro color para que no queden tan pegaditas, por la característica de este gráfico que hace que me quedaran un poco pegadas, pero no importa porque queremos ver entonces ahora qué pasa con R. R es entonces la recta que une a este punto con el que se forma con B y D de B. Si acercamos B acá, acá me queda el punto, la recta va a ser esta. Si me acerco un poco más, me va a quedar la recta ahí. Si me acerco otro poco, me va a quedar la recta ahí. Fíjense que estas rectas, estas tres y también la que marqué acá, cortan a la curva en dos puntos, o sea que son rectas secantes a la curva. O sea que todas estas R, R1, R2 y R3 decimos que son secantes. Pero podemos observar que mientras yo más me acerco, más B se acerca a esta recta secante, bien, se está también cambiando su pendiente, pero también mientras más cerquita esté la B de la A, podemos ver, y lo vamos a ver exactamente cuando estén casi iguales, que ese casi ahora vamos a ver en qué lo traducimos, en qué del lenguaje matemático lo traducimos, pero se forma una recta, que es esta recta que está con rojo, que es una recta que corta a la curva en un solo punto, y fíjense que me queda toda la curva de un lado y del otro lado no me queda nada. Eso es la definición de recta tangente. Lo que decimos entonces es que en el límite esta recta se convierte en tangente al gráfico de la función en el punto A de A. ¿Por qué A de A? Porque es este punto que está acá, y se convierte la tangente que pasa por ese punto, la corta en un solo punto que es justamente A de A. Y fíjense que usé la palabra límite. ¿Por qué límite? Porque B se acerca a A. Lo que decimos es que B tiende a ser A, tiende a parecerse cada vez más a ser casi el mismo valor. Entonces, de acá sacamos la fórmula que habíamos dado con anterioridad de la velocidad instantánea, que es el límite cuando B tiende a A de la velocidad media de dB menos d de A sobre B menos A. ¿Por qué puedo seguir poniendo esto? Porque si nosotros observamos, en todas estas rectas se me forma también un triángulo rectángulo. Estoy tomando ahora por ejemplo la de R1. Tenemos acá el cateto opuesto, que también va a ser D de B1 menos D de A, bien parecido a esto de acá. Y tenemos acá el cateto adyacente, que va a ser B menos A también, no va a cambiar, B1 menos A va a ser, pero sigue manteniendo esta misma estructura de la velocidad media. Esto que acabamos de hacer es buscar la pendiente de la recta tangente. Bien, buscamos la pendiente que tiene la recta cuando es tangente, cuando deja de ser secante. Y eso es lo que se llama derivada de la función en el valor A. Entonces, esto que acabamos de hacer, todo este método, todo lo de la velocidad instantánea que venimos haciendo desde el video anterior, es una derivada y es justamente lo que me da pie a la definición de lo que es una derivada. Es la pendiente, es la inclinación que tiene una recta cuando ésta es tangente a la curva en un punto. Eso es cómo se define derivada. ¿Para qué sirve? Lo vamos a ver en próximos videos. Igualmente ahora vamos a hacer la definición formal. Llamamos derivada de la función f de x en el valor a y lo denotamos f' de a. Esto que está escrito con violeta se lee f' de a, se agrega un cosito digamos ahí que se lee como prima, al valor de f' de a va a ser igual el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Fíjense que esto es tal cual la fórmula de la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea es un caso particular de la derivada aplicado justamente a velocidad, a física. Es también un cambio de distancias en función del tiempo, que es la definición de velocidad, dicho sea de paso. La derivada existirá siempre que ese límite sea un número real. ¿Qué
quiere decir esto que digo? Si nosotros vamos a buscar entonces la derivada de una función, podemos utilizar esta fórmula y no hacer todo el procedimiento gráfico que hicimos con anterioridad. Directamente aplicamos esta fórmula y vamos a conseguir la derivada, pensando siempre la derivada como una razón de cambio entre valores. Por ejemplo, si yo tengo la razón de cambio entre distintas distancias en distintos intervalos de tiempo, estoy teniendo velocidades. De ahí decir que la velocidad es una derivada de justamente una función de desplazamiento en función del tiempo. De la misma manera se puede aplicar este concepto a distintas ciencias. No vamos a ahondar ahora en qué ciencia se puede aplicar ni para qué sirve, porque lo ideal es que trabajemos primero con todo lo teórico. Esto es una definición teórica que es la que vamos a usar para trabajar ahora en esta serie de videos, junto con la que vamos a ver a continuación. Una fórmula que por ahí resulta un poco más útil que esta, pero se desprende de esta. Y las dos sirven para lo mismo. Bien, existe otra expresión para la misma definición que a veces resulta más fácil de usar. Esto es a lo que me refería. Que vamos a razonarla así. Vamos a decir que h, un valor h cualquiera, es x menos a. X y a son estos valores que tengo en esta forma. Como h es igual a x menos a, si yo despejo, bien, paso la a sumando y me queda que x es igual a más h. Hasta ahí lo único que hice fue a inventar un valor h cualquiera que es x menos a. Síganme con este razonamiento ahora. X tiende a, bien, estamos en esta parte del límite. X se acerca a A, o sea, X es cada vez más parecido a A. Entonces yo puedo decir que h tiende a 0. ¿Por qué? Porque si x tiende a A, si yo hago x menos a y x y a son cada vez más parecidos, h se va a acercar a 0. Como x se acerca a A, si yo resto los dos valores, h se va a acercar a 0. Por eso puedo decir que h tiende a 0. Y de acá vamos a tomar la definición que tenemos acá, la que hicimos recién, la de velocidad instantánea, que después desprendimos en esta función, en este límite de acá. Y vamos a hacer algunos reemplazos. X tiende a, lo voy a reemplazar por h tiende a 0. Entonces yo voy a querer sacarme todas las x de encima en realidad. H tiende a 0, lo usamos acá. X la vamos a cambiar por a más h. Y x menos a lo podemos cambiar por h, como está acá escrito con rojo. Entonces, mi nueva definición me quedaría que f' en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Fíjense, a más h lo cambié por esta x de acá usando este razonamiento. H tiende a 0 lo cambié usando este razonamiento de acá. Y x menos a lo reemplacé por h usando este razonamiento de acá. Esta fórmula es recontra útil y es la que más suele usarse en los libros de texto, por eso les recomiendo que prioricen más usar esta en vez de esta otra. Igualmente las dos sirven, las dos les van a dar los mismos resultados, pero generalmente esta es la que más se usa. Vamos a hacer algún ejemplo aplicando esta fórmula de acá para buscar una derivada. Vamos a hallar la derivada de f de x es igual a x al cuadrado menos 3 para x igual a 1. Bien, tenemos la función es x al cuadrado menos 3. Es como si hoy el gráfico que yo les había dado esté dado por esta fórmula de acá. Y x es igual a 1 vendría a ser un valor de a. Es como si nosotros teníamos el eje y en el eje x tomo 1 en vez de tomar a. Entonces tenemos que a vale 1. Y vamos a usar la definición de límite, la última que vimos. F' de a, el límite cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h. Acá vamos a hacer un reemplazo entonces. Vamos a cambiar la a por 1, como me está dando la consigna, el valor de x es a, entonces vale 1. Entonces me va a quedar, en vez de f de a más h, me va a quedar f de 1 más h. En vez de f de a restando, me va a quedar f de 1. Vamos a un cálculo auxiliar donde vamos a calcular cuánto es f de 1 más h. F de 1 más h consiste en reemplazar a la x por 1 más h, o sea que me va a quedar 1 más h al cuadrado menos 3.
Acá podemos aplicar el cuadrado de un binomio y me va a quedar 1 más 2h más h cuadrado menos el 3 que ya estaba ahí porque no lo reemplacé. Y después podemos hacer este 1 menos 3 para que me quede h al cuadrado más 2h menos 2. Por el otro lado, f de 1 va a consistir en reemplazar por 1 acá, lo que me va a dejar 1 al cuadrado menos 3, que me da menos 2. Una vez que tenemos eso, vamos a reemplazar en la fórmula general. A f de 1 más h lo reemplazamos por h cuadrado más 2h menos 2, como hicimos acá. A f de 1, que está restando, lo reemplazamos por menos 2. Por lo tanto, me queda menos 2, que es más 2. Fíjense que puedo cancelar menos 2 con más 2. Y en limpio me queda límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 2h sobre h. Acá me queda una indeterminación. Si yo hago el reemplazo, me queda 0 más 0 sobre 0, que es 0 sobre 0. Por lo tanto, tengo que salvar dicha indeterminación. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un factor común h. Entonces me va a quedar h por h más 2. h divide a h cuadrado, me deja h, y 2h lo divido por h, me queda 2. Entonces acá puedo simplificar, numerador y denominador, se van las h de ahí, y me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de h más 2. Ahora sí podemos aplicar la fórmula de reemplazo, y me va a quedar 0 más 2, que es 2. Por lo tanto, ese límite porque la derivada es un límite, esa derivada me da 2. ¿Qué significa esto? Piensen que este ejercicio sea el del desplazamiento de un auto en función del tiempo. X igual 1 es 1 hora. En 1 hora, este auto, si sigue esta fórmula en desplazamiento, se está moviendo a 2 km por hora, o 2 metros por hora, 2 alguna unidad por hora, o x1 puede ser segundos y esto puede ser un proyectil. El proyectil se está moviendo a 2 metros por segundo. Depende del contexto del ejercicio. Pero tengan en cuenta que entonces esta función, si es una función de desplazamiento, al derivarla me va a dar una función de velocidad. En este caso directamente me dio el número que son 2 km por hora, metros por segundo, dependiendo de las unidades que plantee el problema en particular. Por lo tanto, entonces, acá dejamos este primer video, van a ser 3 esta semana, donde vimos entonces la derivada de una función en un punto. En el próximo vamos a hacer la aplicación de este concepto para hacer una función derivada en otra función y directamente ahorrar unos cuantos pasos. Los espero en el próximo video entonces. Nos vemos.